derecho es una igualdad o es una libertad? El numeral 3. ¿Qué es el numeral 3? ¿Un derecho, una igualdad o una libertad? Es una igualdad, ¿no es cierto? La Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Eso dice precisamente el 19, número 3, que se vincula por consiguiente con el 19, número 2. Yo dije que el numeral 3 era, en el fondo, la materialización, la corrección práctica, digamos, ¿no? Del numeral 2, de la igualdad ante la ley. Bueno, veíamos que había una serie de principios ahí en el 19.3, entre otros, el principio, ¿no es cierto?, de la igual protección en materia de defensa jurídica. Estoy repasando un poco. En materia de defensa jurídica, tenemos ahí un principio también de orden público, normas de orden público, en el sentido de que el que ha sido imputado, el que ha sido acusado, de todas maneras va a tener, digamos, derecho a defensa, incluso aún en contra de su voluntad, puesto que la ley habla de que ese es un derecho irrenunciable. Toda vez que la Constitución o la ley habla de derechos irrenunciables, es eso precisamente, ¿no? Es eso precisamente. Cuando uno no puede renunciar a un derecho, significa que está frente a una norma de orden público, Luego veíamos allí también el principio del juez natural, hicimos las distinciones, ¿no es cierto? Cuando estábamos en presencia del juez natural había que distinguir ahí, dependiendo de la materia, si era civil, si era penal, si era civil, era contenciosa o era voluntaria, en fin, etcétera, etcétera. Después vimos el principio del debido proceso, y ahora nos toca ver entonces, ¿no es cierto? Y lo último que vimos entonces fue la ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal, y ahí dijimos que bajo ningún respecto ni circunstancias en materia penal se puede presumir la responsabilidad, sino que esta tiene que ser probada, tiene que ser necesariamente, digamos, acreditada. De lo contrario, ahí, ¿no es cierto?, se puede producir un problema de legitimidad de la prueba y consecuencialmente de la sentencia, si lo hubiere, porque por las meras, digamos, presunciones, aunque sean fundadas, no se puede condenar en materia penal. Bien, el inciso 8 dice que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley perpetrada con anterioridad o promulgada, con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ningún delito se puede castigar entonces con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad, repito, ¿no es cierto?, a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Entonces, la única manera, el único modo de aplicar una sanción punitiva es que la propia ley establezca para dicha conducta una pena, una sanción. Y más aún aquí
existe también una figura que se conoce como la ley penal en blanco, la ley penal en blanco, lo que significa que en algunos casos el legislador describe el tipo, describe la conducta penal, la conducta, la acción en un cuerpo normativo y la sanción la contempla en otro. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que el constituyente, en este caso el legislador, digamos, el Código Penal, por ejemplo, establezca la descripción de la conducta y a renglón seguido establezca cuál es la pena. Pero ¿qué es lo que ocurre a veces? A veces el legislador describe el tipo penal, describe la acción, describe la conducta, pero no establece la pena, sino que la establece en otro cuerpo normativo. Entonces eso es lo que se conoce como ley penal en blanco, porque lo concreto es que esa ley penal debiera estar completa, descrita la sanción, descrito el tipo penal y a continuación señalar la sanción, así como ocurre con el robo, así como ocurre con el hurto, así como ocurre con el homicidio, etcétera. Son pocos los casos que van quedando de leyes penales en blanco, o sea, son pocos que cada vez ha ido poniendo más atención el legislador, digamos. Pero antes ocurría que, por ejemplo, había ciertas conductas relativas a la higiene, en fin, descritas en el Código Penal y la sanción estaba en el Código Sanitario, en el Código Sanitario. Otros casos se han dado también ahí en el pasado, digamos, en cuanto a las leyes relativas a la evasión tributaria, por ejemplo, también. En un caso se contempla ahí, ¿verdad? El delito, se describe el delito en el Código Penal y la sanción la encontramos en el Código Tributario. Bueno, cada vez eso ha ido siendo desterrado, digamos, y por lo tanto ya. Además, el legislador recela, ¿eh? El legislador recela de las leyes penales en blanco. Por eso es que en este inciso, el constituyente se da el trabajo y dice, mire, aquí en realidad lo que hay que hacer es esto. El delito, si se va a castigar, ¿no es cierto? Si se va digamos, a imponer una pena privativa de libertad o cualquier sanción punitiva, ¿no es cierto?, de un hecho que esté descrito, bueno, tiene que estarlo, y tiene que estarlo con anterioridad, además, perpetración del hecho, porque no se puede aplicar en materia penal, no se puede aplicar en materia penal la ¿no es cierto? No se puede aplicar la impropiedad de sancionar una conducta que no está regulada en un código, digamos, y en este caso en el Código Penal específicamente. Entonces, ahí tenemos entonces ese llamado principio de la ley, ¿no es cierto?, que tiene que ser completa, perfecta, digamos, y es imperfecta cuando se da la situación de las leyes penales en blanco, digamos, en blanco. Por eso es que cada vez que aparece una conducta que no está descrita, digamos, que no está descrita, ¿ah? Esa conducta no puede ser punitiva, no puede ser punitiva porque las conductas punitivas son aquellas que traen aparejada una sanción y mientras no se haya descrito como conducta contraria a la ley o contraria al ordenamiento jurídico, no se puede sancionar, no se puede sancionar. Por eso es que el ordenamiento jurídico normalmente va a la saga de las conductas. Claro, por ejemplo, antes no existían, ¿no es cierto?, los delitos informáticos. Las primeras acciones delictivas informáticas no eran delitos, porque no estaban descritos como tal. Por lo tanto, el legislador tuvo que regular expresamente esa materia y señalar de que el delito informático lo describió y luego estableció una pena, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, en el inciso final, Anaís, en el inciso final, viene el principio de la tipicidad. El principio de la tipicidad. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona se encuentre expresamente descrita en ella. Descrita en ella, es decir, tipificada. La conducta tiene que ser tipificada.
tipificada, ¿no? Por eso yo hablo del tipo penal, digamos. El tipo penal es la descripción de la conducta y luego se establece la sanción. Esas conductas tipificadas están descritas en abstracto, son normas heterónomas y abstractas. Heterónomas y abstractas. Lo que quiere decir de que se dictan esas normas para aquel que desarrolle, para aquel que ejecute una conducta de acuerdo al patrón descrito por el legislador penal. Si la conducta calza en el tipo, se aplica la sanción. Si la conducta no calza en el tipo, no se puede sancionar porque en materia penal no se puede sancionar por analogía. Así como no se puede condenar por presunciones, tampoco se puede condenar por analogía. Mire, la conducta que describió fulano, sultano, menengano, no encaja exactamente en este tipo, pero es parecido, ¿eh? Es parecido. Podríamos aplicarla igual, haciendo una analogía, digamos. Podríamos aplicarla igual. Bueno, lamentablemente, en materia penal, las normas deben ser interpretadas restrictivamente. ¿Por qué razón? Porque los bienes jurídicos protegidos son de una entidad superior, porque está en juego ni más ni menos que la libertad personal del sujeto, del individuo, y en algunos ordenamientos jurídicos occidentales todavía está en juego ni más ni menos que la vida del sujeto. De manera tal de que, dada la entidad de los bienes jurídicos protegidos, es que en realidad el derecho penal debe ser interpretado restrictivamente. Por lo tanto, insisto, de acuerdo al principio de tipicidad, si la conducta no se encuentra expresamente descrita en el tipo penal, o si la conducta del sujeto no calza con el tipo penal, entonces no se puede sancionar. No se puede sancionar. Así de sencillo. Y así de importante es. Y así de importante es. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna consulta? Bien. Está todo claro entonces. Vamos al número 4. Vamos al número 4. ¿Qué contempla el número 4? El número 4 contempla la protección, la garantía de tres, digamos, protege tres aspectos relevantísimos de la persona humana. Uno, el derecho a la vida privada. El derecho a la vida privada. Dos, el derecho a la dignidad. El derecho a la dignidad. Y tres, el derecho a la protección de los datos personales. El derecho a la protección de los datos personales, lo que se conoce como el habeas data, la protección del dato, del antecedente personal, de aquella información que es relevante y sensible para la persona. Relevante y sensible para la persona. El derecho a la vida privada y a la honra de la persona y de la familia. De la persona y de la familia. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que comenzar por distinguir qué es la privacidad. La privacidad. Antes de continuar, estoy viendo una pregunta aquí, dice, ¿cuál es el inciso que se relaciona con el indubio pro reo? Indubio pro reo. Vamos a volver atrás aquí. Precisamente el inciso 8, Anaís, precisamente el inciso 8 cuando dice que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Y aquí viene el indubio pro reo. Pro reo en realidad eso está superado, es pro
proimputado o proprocesado, por si acaso. ¿Ah? Y dice, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. A menos que una nueva ley favorezca al afectado. ¿Ya? Ahí está el principio indubio proprocesado, en el inciso octavo. ¿De acuerdo? ¿Me escuchó? Ya, muy bien, pues, muy bien. Vamos entonces a la vida privada. ¿Qué es la vida privada? Bueno, la vida privada corresponde a aquel aspecto, a aquella parte de la existencia de una persona que no quiere que se divulgue, que no quiere, ¿no es cierto?, que sea de conocimiento público, de conocimiento público. Por lo tanto, el concepto de vida privada es subjetivo, no es objetivo. Es subjetivo porque es atingente a cada persona en particular, a cada persona en particular. ¿Ah? No todos tenemos el mismo ámbito, digamos, la misma extensión de vida privada o pública. Mientras más famosa la persona, menos vida privada tiene. Por lo tanto, toda esta gente, qué sé yo, de la farándula, de la televisión, de la radio, que aparecen en los medios de comunicación, tienen muy poca vida privada, digamos, porque la gente, digamos, y bueno, los periodistas, en fin, tratan de hurgar y de buscar información que sea para la gente de interés en ese ámbito, en el ámbito farandulero, por supuesto, pero no tiene muy poca vida privada, muy poca vida privada. ¿Por qué? Porque precisamente esas personas además necesitan que el público nos esté, ¿no es cierto?, aunque sea para criticarlos, digamos, pero necesitan estar en primera plana. Entonces, si van a un restaurante, por ejemplo, no va a faltar el que se va a querer sacar una selfie, el que va a querer fotografiarlo, o van no sé, donde sea, a la playa, un parque, la montaña, donde quiera que ande, tienen poca vida privada. Entonces, por eso que la vida privada fundamentalmente debiera desarrollarse en espacios privados, en espacios privados. ¿Y cuáles son los espacios privados? Aquellos a los que no tiene, por definición, son aquellos a los que no tiene libre acceso al público. Ese es un espacio privado, aquel al que no tiene libre acceso al público. Por ejemplo, un condominio es un espacio privado. Un condominio es un espacio privado, porque no es de libre acceso al público. Su casa habitación es un lugar privado, porque no tiene libre acceso al público, ¿no? Y así hay lugares naturalmente muy, muy privados y otros más privados, otros menos privados. El patio de su casa es privado, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero no es privado, no es privada la calle no es privada. Un parque público tampoco es privado, un camino tampoco, una avenida, un puente, etcétera, no son privados. Tiene acceso libre el público a la hora que quiera y cuando quiera, digamos, ¿no? Así es que, por lo tanto, nosotros tenemos derecho, sin embargo, al resguardo, a la protección, respeto y protección a la vida privada. Por lo tanto, tenemos derecho a que, por ejemplo, en su casa, ¿no es cierto?, nadie pueda intervenir, nadie pueda irrumpir, digamos, y ahí nos estamos vinculando con el número 5 del 19, está muy relacionado el 5 con el 4, ¿ya? De modo tal de que si usted, por ejemplo, no está ahí tranquilamente en un día, no como ahora que está lloviendo, pero en un día de sol, qué sé yo, en verano, y usted tiene una piscina en su casa y se baña en la piscina, toma sol ahí, y algún vecino, ¿no es cierto?, de un piso alto le toma una fotografía sin su autorización, está invadiendo su vida privada y usted podría accionar en contra de ese sujeto, ¿no es cierto?, que sin la autorización le ha tomado una fotografía, digamos. ¿Ya? Y ahí hay dos cosas. ¿Eh? Primero, hay un atentado a la vida privada, uno. Y dos, está también la protección del derecho a la imagen, la protección del derecho a la imagen, digamos, ¿ah? El derecho a la imagen. Eso significa que nadie puede dar por ningún medio la imagen suya si usted no lo autoriza, digamos. Y menos para ocupar la imagen después para por ejemplo, un spot publicitario, qué sé yo, sin que le paguen los derechos de propiedad, obviamente, porque usted tiene la propiedad de su imagen. Esa es la gracia, esa es la gracia.
Como tiene la propiedad, usted puede disponer, usar, gozar y disponer de su imagen. Por eso que las personas que, por ejemplo, aparecen en los spots publicitarios, ellos venden su imagen. Venden su imagen, tiene un precio eso, naturalmente. Y si a usted le toman una fotografía y no le pagan nada, bueno, ahí alguien se está lucrando, digamos, ¿verdad? De manera, hay un enriquecimiento sin causa, habría un enriquecimiento sin causa, como diría un civilista, como diría un civilista. La vida privada. Luego, el derecho a la vida privada y a la honra, dice, de la persona y de su familia. ¿Por qué habla de la honra de la persona y de su familia? Porque cuando se afecta la dignidad, la honra, el prestigio, el honor, el buen nombre, el crédito, la fama de una persona, se afecta también a la familia. Esto por lo que dice allá el artículo 1, inciso segundo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué implica? Que la mayor parte de los individuos siempre vive junto a una familia, en un sentido amplio, así que aquí no lo tomen en un sentido restringido, en un sentido amplio. Familia es aquel grupo humano que comparte, ¿no es cierto?, la vida cotidiana, los pesares, las alegrías, los éxitos, los fracasos, ¿no? Y cuyo lazo principal son los afectos, no lo olviden, eso lo dijimos cuando comenzamos a estudiar constitucional. Los afectos, el elemento más importante en un grupo humano son los afectos, más que el vínculo jurídico, que el vínculo jurídico sirve para otra cosa, digamos, sirve para generar derechos civiles, qué sé yo, pero para nada más, digamos, ¿eh? Entonces, los afectos es lo más relevante en este sentido. Bueno, acá, por eso es que cuando se afecta a un miembro de la familia, se está afectando a toda la familia. Por eso es que el derecho a la vida privada y a la honra no es del individuo solo, aislado. No, es el individuo, ¿no es cierto?, en grupo, digamos, asociado con otras personas. Y esas otras personas que comparten esa vida privada y el derecho a la honra son su familia, es su familia, es su familia. ¿Entienden? Esos alcances tiene esta norma, digamos, muy, muy importante. La Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y de su familia. Y hace muy poco se modificó la Constitución en ese numeral y se agregó entonces la protección también de los datos personales, lo que se conoce como habeas data. Habeas data, la protección de los datos personales. Entiéndese por datos personales aquellos que son privados, propios y sensibles de la persona humana. Por ejemplo, los datos relativos a su individualización, a su identidad, los datos relativos a su domicilio particular, privado, ¿ah? Los datos relativos a su ficha médica o ficha clínica en su caso, los datos relativos a sus movimientos bancarios o de cuentas corrientes, los datos relativos a su patrimonio en general, digamos, su patrimonio, etcétera, etcétera, ¿me entiende? Así que por lo tanto, desde ese punto de vista, todo eso debe quedar amparado por esta garantía del 19, número 4, número 4. Y luego tenemos, al lado del número 4, usted dirá, bueno, ¿qué gracia tiene? Si al lado del 4 está el 5, es verdad, pero en este caso lo que nos interesa más que el guarismo es el hecho de que el 5 es una prolongación, diría yo, es una complementación del 4, porque ahí se garantiza la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Y el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas que determine la ley. La inviolabilidad del hogar. Fíjese usted, inviolabilidad del hogar. Aquí la expresión hogar, a diferencia de lo que nosotros vimos allá en términos de la hoguera, el lugar en donde está el calor, el afecto, que vimos en el artículo 1, inciso segundo, a propósito de la familia, aquí está trocado, digamos, aquí está trocado, aquí está cambiado, porque en el número 5, la inviolabilidad del hogar está referida a la inviolabilidad de la casa habitación.
está referido, aquí tiene una concepción material del concepto, ¿ah? Tiene una concepción material porque se refiere a la casa-habitación. ¿Y cómo se violenta la casa-habitación? Bueno, irrumpiendo intempestivamente. Alguien que irrumpe intempestivamente en ese domicilio, en ese edificio, en esa casa, en ese departamento, sin la autorización de sus moradores. Sin la autorización de sus moradores. Repito, la expresión morador no está dada, no está dicha de manera casual, como un sinónimo que se coloca allí para ¿no es cierto?, generar, digamos, la expresión gramatical. No, la palabra morador está ocupada allí deliberadamente. ¿Por qué razón? Porque como buenos abogados que van a ser ustedes, tienen que hacer un uso adecuado de las palabras y en este caso, si yo digo que violenta el hogar aquel que ingresa, ¿no es cierto?, intempestivamente, sin la autorización, sin el consentimiento del dueño, puede que no sea preciso, porque puede ser que quien está habitando la casa no sea dueño, puede ser que sea un arrendatario, y en cuyo caso tendría que hablar del mero tenedor. Y puede ser que no sea ni dueño ni mero tenedor, claro, que no sea ni dueño ni tampoco arrendatario, sino que sea poseedor, que sea poseedor. Por lo tanto, la mejor forma de comprender las tres categorías civiles ahí es señalando, ¿no es cierto?, que se ingresa a ese domicilio sin el consentimiento de los que moran en él, de los que habitan, de los que viven en esa casa, en ese edificio, en esa construcción, digamos. ¿Ah? Ahí hay entonces una violación de morada. Precisamente se habla o se expresa de esa manera. La violación de morada la comete aquel que sin el consentimiento de sus ocupantes, de sus moradores, ingresa intempestivamente y aún por la fuerza. Y aún por la fuerza. Lo lógico es que si alguien ingresa a un domicilio ajeno, lo haga, ¿no es cierto?, autorizado, con el consentimiento de sus moradores, de sus moradores. Ahora, hay casos excepcionales en que se puede ingresar a un domicilio sin el consentimiento de los moradores y sin violentar este principio, digamos, ¿eh?, de la inviolabilidad del hogar. ¿Cuál es ese caso? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué casos podría una persona ingresar a un inmueble ajeno sin que lo autorice el dueño y aún en contra de la oposición del morador, ya sea propietario, poseedor o mero tenedor? Y aún así va a estar actuando legítimamente el que ingresa intempestivamente. Dejo planteada la pregunta, espero respuesta. Cuando por orden de un tribunal las fuerzas de orden entran a una casa, bien, muy bien, allanamiento, muy bien. ¿Algún fiscal? No entiendo, Scarlett, exprésese mejor, a ver, ¿qué pasa con el fiscal? A ver, es que iba a decir lo mismo. Ya, muy bien, ya hice, iba a decir lo mismo, ¿no? Lo mismo que dijo Catalina, me imagino. ¿Ah? Claro, claro, exacto, claro. Cuando entra, por ejemplo, cuando entra claro, un carabinero, investigaciones, o el mismo fiscal, digamos, pero autorizado por el juez correspondiente. Bien, eso está correcto, ahí sí. Benjamín, en caso de embargo, bien, Benjamín, pero falta un detalle ahí sí, ¿eh? En caso de un embargo, pero usted podría precisar un poquito más ahí. Lo que pasa es que en los embargos normalmente hay dos gestiones que se hacen ahí. Claro. A ver, después de que esto no lo hayan visto todavía, pero el embargo me deja, digamos, con cierto dejo de insatisfacción, porque lo que pasa es que cuando yo voy a embargar bienes, o sea, el receptor judicial va a embargar bienes,
puede ocurrir de que el morador no se oponga, digamos, ¿ah? Y lo deje entrar y lo acompañe incluso cuando hace el inventario de los bienes y los va tasando. En ese caso no se aplicaría la tesis esta. ¿Cuándo sí se aplicaría, Benjamín? Cuando los moradores se oponen al embargo y usted como abogado tiene que presentar, claro, tiene que presentar, o téngase presente al tribunal para que ahora vaya autorizado, claro, a entrar forzosamente por medio de la fuerza. Pues ahí sí, eso, claro, justamente eso que está diciendo. Ahí sí, pues ahí se cumple la hipótesis. Entonces, el embargo forzoso, claro, ahí sí. Y ahí usted va preparadito, va con carabineros, qué sé yo, ¿verdad? Con esta orden del tribunal que dice que se ingrese por la fuerza si fuera necesario, lleva un deserrajador y una llave maestra para romper los cerrojos o candados y va a ingresar de todas maneras, digamos. Ahí sí. ¿Y está legitimado? Claro, si lo autorizó el juez. Claro, claro. Ese es un caso de apremio legítimo. Mire, qué bueno como lo relaciona Catalina. Bien, muy bien. Justamente, pues ahí hay un caso de apremio legítimo. Legítimo, muy bien, se entendió el concepto. Y qué bueno que relacionan la materia, eso es lo que se necesita aquí, pues. Y van a ser abogados, insisto, van a ser abogados, así que por lo tanto tienen que razonar jurídicamente y vincular las materias. Muy bien, claro. Entonces, luego dice que el hogar solo puede, ¿no es cierto?, puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el juez lo autoriza igual. Cuando el juez lo autoriza. Claro, las comunicaciones no se pueden interrumpir, digo, no se pueden intervenir, no se pueden interrumpir, pero no se pueden intervenir si acaso no lo ha autorizado el juez, claro, el juez. Ahí se puede intervenir un teléfono, se puede intervenir correo electrónico, lo que usted quiera, pero si el juez lo autoriza, si no, no puede. Alguien me preguntaba el otro día si acaso él podía ordenarlo el fiscal, digamos, ¿ah? Si acaso el fiscal podía ordenarlo. Respuesta no, porque el fiscal no es un juez. Al fiscal lo autoriza el juez, salvo que se trate de un delito flagrante. Pero eso no tiene gracia porque cualquiera puede entrar a un domicilio, cualquiera puede entrar a una casa habitación, si acaso ve que están cometiendo allí un flagrante o infraganti, ¿no? Así que, por lo tanto, el fiscal ahí estaría actuando no con más ventaja que la que puede tener cualquier persona, digamos, cualquier persona. Entonces, en el fondo, todas estas incursiones, para que tengan un carácter legítimo, tienen que provenir de una orden judicial. El juez todo lo puede, siempre y cuando esa actuación del juez se inscriba dentro de algún procedimiento, porque no es cuestión de que el juez diga en una red de ocio, voy a intervenir el teléfono de fulano, sultano o menengano, digamos. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Tiene que necesariamente, ¿no es cierto?, ejecutarlo a propósito alguna, de algún juicio, digamos, de alguna, qué sé yo, querella, de alguna denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eso es, eso es. A propósito querella, a propósito de denuncia, no les señalé yo cuál es el remedio para el número 4. Para el número 4, cuando el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia se ha visto afectada, ¿cómo se protege usted? Precisamente se protege a través de alguna acción penal, ya sea mediante una denuncia o mediante una querella. Querella, por ejemplo, si acaso a usted, ¿no es cierto?, le arrebatan la fama, el honor, la honra, a propósito de una imputación falsa. Y si no constituye delito lo que le están imputando, entonces usted puede deducir una injuria, ¿ya? Luego, si lo que le están imputando, siempre que usted no lo haya cometido, por supuesto, porque si no, no hay nada que reclamar, digamos. Están diciendo lo que ocurrió nomás. Pero si usted no ha ejecutado una conducta delictiva,
¿no es cierto? Y le imputan una conducta delictiva, entonces usted puede deducir una querella criminal. Y si se difunde, por ejemplo, a través de las redes, lo que ayer aprendí, que se conoce como funa o funa parece que es. Bueno, en ese caso entonces se configuraría ¿no es cierto?, la publicidad. Es funa, gracias Tomás, gracias. Funa, yo pensé que era fuma, de fumar. Bueno, eso es, se configuraría la publicidad. Por lo tanto, usted tendría derecho a interponer una acción penal, digamos, eso está claro. Y puede ser una denuncia o una querella. Una denuncia o una querella. Y usted dirá, bueno, ¿y qué voy a sacar con eso si ya me funaron, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué voy a sacar con eso? Bueno, lo que voy a sacar es que la persona que haya cometido esa impropiedad, digamos, ese delito, o esa falta, tenga que hacer una declaración pública, digamos, desmintiendo todo, para salvar en alguna medida, digamos, su honor, su fama. Y también fíjese que podría usted, con el mérito de los antecedentes penales, usted podría deducir una acción civil para una reparación pecuniaria, porque suponga usted que a propósito de la imputación que le hicieron, usted perdió su trabajo. Y si usted es independiente, perdió sus clientes. Y le provoca una merma importante económica. Ahí podría deducirse, fija, con el mérito de los antecedentes penales, podría deducir una acción civil, que en este caso se llamará demanda. Demanda, no olviden eso, por si acaso, a veces no lo escuchaban los alumnos de derecho, pero sí en algunos profesionales que no son del derecho, desde luego, y se escucha muy mal, dice, mire, interpuso una querella civil, difícil eso. Las querellas son al ámbito penal, las denuncias son al ámbito penal, en materia civil son demandas. Demandas, salvo que se haya cometido algún delito civil, digamos. Pero eso es otra cosa, lo van a ver en civil después ustedes. O un delito, digamos, civil, y ahí ya podría ser una querella, pero de todas maneras, como es delito, sigue siendo querella, digamos, aun cuando sea en materia civil, aun cuando sea en materia civil. Bien, eso es un dato, es un tips, eso, ¿eh? Que va como agregado, digamos, aquí, va como agregado. Muy bien, estamos en el número 5, en el número 5. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos determinados por la ley. Por la ley. ¿Ya? Un concepto de honra. Benjamín, quiere un concepto de honra. Mire, dar un concepto de honra es señalar los conceptos o los sinónimos que yo le he señalado ya a la honra. ¿Qué es la honra? Le voy a decir esto, es la dignidad. Mire, es esa cualidad que tiene toda persona, es esa cualidad que tiene toda persona, es el derecho que tiene toda persona a su fama, al honor, al buen nombre, al crédito, que viene de credere, que significa creer en, al prestigio. Eso es la honra. Por lo tanto, cuando se deshonra a alguien, se le están quitando todos estos atributos, ¿ya? Por lo tanto, eso es, pues si usted me dice qué es la honra, yo le digo eso. Eso es, ahí está, pero absolutamente definido, digamos. Consiste en aquella cualidad que tiene la persona, es un derecho que tiene la persona a gozar de su buena fama, del prestigio, del honor, del buen nombre, del crédito, de la dignidad definitiva, de la dignidad. Esto va para todos, para las 26 almas que están conectadas ahí. Cuando usted, ¿no es cierto?, se preocupa de que nadie diga algo que no corresponde a la realidad porque con eso dañan su prestigio, usted está cuidando un bien muy preciado que es la dignidad de la persona. Y eso lo tiene que cultivar cada uno, digamos. ¿Y cómo lo cultiva? Con sus actitudes.
con sus actitudes, naturalmente. Pero hay casos en que a pesar de que usted se ha portado bien, ha tenido una actitud honrosa, bueno, hay gente que no está de todas maneras. Y eso naturalmente tiene un costo de vida, no costo monetario, y que puede también tenerlo, por supuesto. Claro. Dicen que la honra, que el buen nombre, que el prestigio se gana con la velocidad con que crece una palmera y puede perder con la velocidad con que cae el fruto de la palmera. No sé si me entienden. ¿Ya? Cuesta para que crezca una palmera, porque cuesta mucho. Y el fruto cuando cae, cae así, pero en un segundo. ¿Me entiendes? Eso es. Ahí se grafica cómo se gana la fama, la honra, el buen nombre. Cuesta mucho eso. Por lo que tratar de conservarlo siempre. Digamos, que es lo único que uno puede tener y exhibir, digamos, ¿no? En determinado momento. Las cosas materiales desaparecen, las cosas materiales vienen y van, en fin, son bastante superfluas, necesarias a veces, pero son muy superficiales. Pero la esencia de las personas es una cosa invaluable, invaluable. Eso abre puertas y también puede cerrar puertas. ¿Ya? Bueno, sobre eso, digamos, podríamos hacer una clase entera, pero presencial, sí. Tendría que ser en su momento, digamos. Porque nosotros como abogados tenemos mucho que decir al respecto, mucho que decir y mucho que aprender también en esa materia, en esta materia. Bueno, muy bien, eso es. ¿Qué es el allanamiento? ¿Qué es el allanamiento? ¿Ya? El allanamiento es el ingreso eh, autorizado por un juez a un domicilio, a un hogar, a una casa de habitación, cuando haya motivo fundado para hacerlo. Y por lo tanto, hay casos que el juez legitima, ¿no es cierto?, para el ingreso aún con oposición de sus moradores. Por ejemplo, se puede allanar un domicilio cuando hay presunciones fundadas de que en ese domicilio se cometen delitos. Tráfico, por ejemplo. 1. 2. Cuando haya presunciones fundadas o pruebas de que en ese domicilio se ocultan las pruebas de un hecho punible. Supongan ustedes un auto, una camioneta con la que se comete un atraco, un robo. Bueno, está en la casa de fulano, sultano, menengano. ¿Se fijan? Segundo. Tercero, cuando también se puede allanar, digamos, legítimamente, cuando en ese domicilio se esconden las especies, ¿no es cierto?, que provienen del delito cometido. Ya, suponga que entraron a una tienda, ¿no es cierto?, robaron ropa, qué sé yo, de marca, etcétera, y se guarda en tal domicilio. Bueno, ahí se puede ingresar también, ¿verdad? Se puede allanar, digamos, legítimamente y aún contra la voluntad de los moradores. También cuando en una persecución, el perseguido, ¿no es cierto?, en una persecución policial, por supuesto, el perseguido ingresa a un domicilio. Obviamente, el carabinero de investigaciones no va a domicilio preguntando, ¿no es cierto?, si está el dueño, qué sé yo, y pedir permiso. No. Se ingresa nomás. ¿Ya? Esos son algunos casos. Otro caso también es aquel, pero este ya es de materia mercantil, digamos, y lo van a ver ustedes cuando vean quiebra en su momento, o proceso de reemprendimiento, que se llama hoy día. Van a ver ahí ustedes cuando muchas veces las empresas quiebran, caen en estado de insolvencia declarado por un tribunal, en cuyo caso se llama quiebra, y colocan candado a las puertas o portones de la industria y no dejan entrar a nadie. Y resulta que la persona que toma a su cargo la administración de esa entidad y que es nombrada por el tribunal no puede ingresar para hacer inventario de lo que ahí hay.
En esos casos también se puede ingresar y allanar el lugar legítimamente. Legítimamente. ¿Ya? Legítimamente. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos en el numeral 5. Numeral 5. Numeral 5. ¿Se puede intervenir la correspondencia? La correspondencia, esto está redactado de cuando se usaban, se usa todavía, pero poco, ya las cartas materialmente hablando, ¿no? De correo, en correo, con estampilla, qué sé yo. Hoy día siguen llegando cartas a los domicilios, pero la mayor parte de ellos son cobros, digamos, ¿no? De las tiendas, qué sé yo, en fin, de los servicios públicos, de servicios impuestos internos, de la municipalidad para el permiso de circulación, siguen llegando cartas, siguen llegando sobres, pero ya no es la relación entre personas privadas como era antes, por ejemplo, ¿no? Entonces hoy día habría que decir, bueno, las comunicaciones privadas no se pueden interceptar. Se pueden abrir correos electrónicos, por ejemplo, que no son suyos, sino que pertenecen a otra persona. ¿No será eso entrar en la intimidad, digamos? ¿No será eso intervenir en las comunicaciones privadas o ver o ingresar o tomar cuenta de diálogos de los grupos de WhatsApp, por ejemplo, sin estar en el grupo, digamos? ¿Se puede eso? ¿No se puede? ¿Es ilegítimo o no es ilegítimo? Son comunicaciones, por lo tanto también ahí hay privacidad, de manera que no se puede intervenir sino con la autorización de los que pertenecen a dicho grupo, digamos, o con autorización de la persona, ¿no es cierto?, que maneja esa información, ¿ya? Bueno, así es, así es. No sé si hay alguna consulta sobre este punto, porque si no vamos entonces al numeral 6. Al numeral 6. La libertad de conciencia. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. La libertad de conciencia. Cuando se habla de la libertad de conciencia, se está hablando de ese aspecto interno del sujeto y no está referido exclusivamente al aspecto religioso. La libertad de conciencia va mucho más allá. Tiene que ver con el libre albedrío de la persona, tiene que ver con la libertad que tiene para decidir respecto de su actuar. Se dice que las personas tenemos grabado, ¿no es cierto?, en el corazón, en el alma, en alguna parte, traemos grabados los códigos de comportamiento y la libertad para actuar. Por lo tanto, bien podemos inclinarnos por el bien, como también podemos inclinarnos por el mal. ¿Ya? Santo Tomás de Aquino ya lo señalaba en la Edad Media, eh, y por lo tanto, en eso consiste precisamente el libre albedrío. Y todo eso está donde, en el fuero interno del sujeto, en el fuero interno del sujeto, claro. Ahora, usted dirá, pero ¿y por qué se protege la libertad de conciencia si es que está en el fuero interno? ¿Y no es que acaso lo que está en el fuero interno no interesa al derecho? Porque finalmente si no se traduce en una conducta externa, bueno, no importa el derecho. ¿Y se puede intervenir acaso la conciencia de una persona si está en el fuero interno? Pareciera que no, pareciera que no, pero sí se puede intervenir. La conciencia, el modo de pensar, el modo de razonar, el modo de actuar. ¿Se puede intervenir? Claro que se puede intervenir, ¿no? Y los primeros que pueden intervenir nuestras conciencias son los padres, que sin darse cuenta lo hacen. Claro, cuando nos forman, cuando nos entregan valores, ¿no? Cuando nos endilgan en estos pasos que empezamos a dar desde la más tierna infancia. Por lo tanto, los que son nuestros formadores son nuestros primeros interventores de conciencia.
¿Por qué al crío le gusta el mismo equipo de fútbol que le gusta al padre? O el mismo partido o simpatía política, o la misma religión, las mismas comidas, los mismos gustos musicales, bueno, respetando naturalmente la distancia que hay a veces generacional entre padre e hijo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están modelados. Todos hemos sido modelados por nuestro entorno, primero por la familia, segundo por el entorno de los amigos, en el barrio, en el lugar donde uno vive, ¿no? Y de manera muy importante el colegio, claro, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, se garantiza la libertad de conciencia, porque además de la familia, que puede ser una buena forma de influenciar a alguien, digamos, positivamente, sin duda, pues la familia nunca va a querer algo malo para sus integrantes, el Estado también puede intervenir en las conciencias, y ahí estamos mal. El Estado puede intervenir en las conciencias. ¿Y por qué digo que estamos mal ahí? Porque cuando el Estado interviene en las conciencias, lo hace precisamente, no lo hace, perdón, precisamente en los regímenes democráticos, sino que se hacen regímenes autoritarios o dictatoriales. ¿Cómo se interviene en las conciencias? A través de la música, a través de ciertas lecturas de ciertos autores, a través de los planes y programas en los colegios, ¿me entiendes? Por lo tanto, la Constitución está garantizando ni más ni menos que eso, de que el fuero interno de la persona es suyo, y por lo tanto, ni mucho menos podría intervenirse la conciencia de alguien por medio de la fuerza, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ahora, en mayor o menor medida todos estamos expuestos, con mayor razón, digamos, cuando se es joven, ¿no? Cuando se es joven, como la edad de ustedes, por ejemplo. Claro, se pueden intervenir, claro que sí. De pronto, perdón, de pronto aparece alguien con una espectacular facilidad ¿no es cierto?, de ideas, muy elocuente, que nos impresiona, a mí ya no a esta altura, pero a ustedes sí. Y entonces, ¿no es cierto?, puede influir en ustedes, para bien o para mal, pues depende de qué tipo de líder sea. Claro, en cualquier plano, ¿eh? Plano ideológico, plano político, plano económico, plano social, plano religioso, en fin, en cualquier plano. ¿Ya? Pero en la medida que van avanzando en edad, van madurando y van siendo cada vez más resistentes, digamos, a la influencia que pueda ejercer alguien sobre ustedes. Entonces, ahí está justificado de por qué se garantiza la libertad de conciencia. Piense como quiera, actúe en consecuencia, pero siempre que lo haga, ¿no es cierto?, sin infringir la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo importa al derecho lo que su conciencia conoce? Cuando se exterioriza en una conducta, se traduce en una conducta externamente. Claro, usted puede pensar lo peor de una persona en términos de querer aniquilarla, digamos, ¿no? Pero mientras no lo haga ni despliegue ninguna conducta que traduzca aquello que está pensando, que materialice aquello que está pensando, bueno, no pasa nada, digamos, no pasa nada, ¿se fijan? Porque está en su fuero interno, su conciencia lo conoce, su conciencia lo conoce. Es como cuando se hace una buena obra, ¿no? O una mala acción, digamos, ¿no? Una mala acción. Y siempre se apela a esto y se dice, mire, bueno, pero su conciencia le va a remorder, no dormirá tranquilo durante mucho tiempo. Por el peso de la conciencia, se dice. Y cuando usted ha ejecutado una buena obra, ¿dónde se siente eso? Ah, en el alma. Pues cuando usted hizo una buena obra, díganme que alguna vez todos hemos sentido esa sensación agradable de haber hecho un pequeño gesto que para otra persona puede significar algo muy grande, digamos, algo muy grande, muy grande. ¿Ah? El gesto de una persona, por ejemplo, una cosa tan trivial pero tan importante en las mañanas, en tiempos normales, no como ahora, pero no anda nadie en la calle, pero en tiempos normales, cuando uno sale medio apurado en la mañana, que se lleva al trabajo, en fin, y alguien, cuando usted va saliendo de su casa, no puede porque pasan los vehículos, pasan y pasan y pasan, y de pronto alguien se detiene y le cede el paso para que usted salga con su vehículo. Dígame, ya parte la mañana bien de inmediato ahí. Y cuando usted lo hace, siente una alegría mayor todavía, cuando a usted le da la oportunidad.
Una cosa pedestre, ¿no? Muy simple, pero muy decidora, digamos, muy decidora. Y eso está en el alma, pues está internamente. A ver, veamos, ¿qué pasa con los pastores que se sienten por sobre la ley y aún así llaman a reunirse en cultos? Oh, bueno, oiga, ¿qué le puedo decir sobre eso? Oiga? Ah, es complejo el tema ese. Bueno, pero yo creo que, mire, los pastores tienen la libertad precisamente para llamar, para convocar a su rebaño, pastores, para convocar al rebaño, pero yo creo que allí también el rebaño tiene conciencia y debieran dejarse, digamos, atrapar digamos, por esta facilidad que tienen ciertas personas para predicar, para convencer a otros, para convencer a otros, o sea, libre albedrío, conciencia, claro. Y actúan contra la ley, más que por sobre la ley, actúan contra la ley, pues, ¿ah? Debieran ser procesados, digamos, naturalmente, naturalmente. ¿Mm? Claro, claro que sí. ¿Se fija usted? Eh, ¿Por qué ejercen influencia técnicamente en ellos? A ver, ¿cómo es eso técnicamente en ellos? Los pastores ejercen influencia sobre la feligresía, ¿quiere decir usted? Claro, lógico, pues claro, ejercen, claro, digamos, más que técnicamente, psicológicamente, oiga, claro, psicológicamente manejan, ahí hay un manejo de conciencia, justamente, de fuero interno, pero eso se llama, tiene otro nombre eso, ¿ah? Eso tiene otro nombre, eso se llama alienación, sufren una verdadera enajenación ahí, están alienados, alienar significa quitar a una persona la capacidad de juicio para distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal, digamos. Claro, quien actúa alienado es como actuar de manera enajenada. Oiga. Claro, se pierde ahí las proporciones, digamos. Cuando usted con edad ya, pues, o sea, no, porque las personas que siguen a los pastores, te entiendo yo, son todos mayores de 18 años, qué sé yo, pueden discernir el bien del mal. Fija, entonces, ahí hay otros factores más que obviamente que influyen, ¿no? Que influyen también. Pero bueno, yo creo que las personas somos menos vulnerables, menos influenciables en la medida en que manejamos más información, en la medida que manejamos más información, información de calidad, digamos, científica, qué sé yo, etcétera. Por eso estamos más sobre alerta, digamos. Esto es como cuando quieren estafar a alguien, ¿no? Como cuando quieren estafar a alguien y le llega un mensaje a su correo electrónico, qué sé yo, a su computador que dice que usted, ¿no es cierto?, dé los números de su cuenta corriente o de su tarjeta de crédito porque le van a depositar un premio que se ganó de 1.000.000 de pesos y usted no tiene idea por qué le van a regalar 1.000.000 de pesos. Si usted no tiene mucha información y es incauto, va a caer, lógico. Va a dar los números y todo y después va a ver que le va a faltar 1.000.000 de pesos en su cuenta. Digamos. ¿Me entiende? Entonces hay que estar siempre alerta, pero ahí hay un proceso de enajenación también, en alguna medida hay una alienación ahí pérdida un poco de la capacidad para decidir por sí mismos y por algo tenemos ese atributo del libre albedrío, para poder discernir entre el bien y el mal. Bueno, mientras más información manejemos, somos menos vulnerables y por lo tanto más firmes en nuestras decisiones, en nuestras decisiones. Cuando nosotros hablamos de la libertad de conciencia, luego pasamos a la manifestación de todas las creencias. Y ahí ya entramos en el plano religioso, precisamente, ¿no? Esto porque hoy día existe la libertad de culto, la libertad de culto. No siempre hubo libertad de culto, ¿no? En la Constitución del 33 no había libertad de culto. Y la única religión conocida y autorizada para que públicamente hiciera profesión de fe era la católica, apostólica y romana. Hoy día no, hoy día están todas las religiones autorizadas, todas reconocidas, y por lo tanto todas gozan además de los mismos beneficios. Entre otras cosas, la liberación del pago del impuesto territorial, por ejemplo. Entonces hay un pie de igualdad también ahí bien interesante, bien interesante. Un aspecto que yo destaco de este numeral 6 es el siguiente. Dice que las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las ordenanzas, ¿no es cierto?, por las respectivas ordenanzas.
Las medidas de seguridad y de higiene, fíjese. ¿Por qué de higiene, dirá usted? ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Qué sé yo? ¿Acaso no guardan la higiene, no conservan la higiene? Lo que ocurre es que esta es una reminiscencia, esto es un resabio histórico, por cuanto durante mucho tiempo en Chile no hubo cementerios. ¿Qué es lo que ocurría? Inhumaban a los cadáveres en los patios de las iglesias, en los patios de las parroquias, y a veces a poca profundidad, con lo que se creaban serios problemas de sanidad, de salubridad precisamente. Entonces de allá viene esta prohibición, digamos, de tener, o más bien esta imposición, ¿no es cierto?, de conservar la higiene, digamos, a todos aquellos que profesan alguna religión, digamos, no se les ocurra inhumar cadáveres alrededor de los templos, digamos. ¿Ya? Por eso después se crearon los cementerios, incluso en Santiago, qué sé yo, se crearon, en Valparaíso se crearon cementerios para católicos y cementerios para disidentes, se llamaban, ¿no? Donde se inhumaban o enterraban a todos aquellos que no eran católicos. ¿Ya? Hoy no existen los cementerios, existen los parques del recuerdo, qué sé yo, en fin. Pero no se puede andar enterrando a los muertos por ahí, por donde. ¿Ah? Ahora, eh, eh, todavía en algunas catedrales hay nichos en donde sepultan a los obispos, ¿ah? Los obispos y arzobispos. Si alguno ha visitado, por ejemplo, acá la Catedral de Concepción, hay todavía abajo, hay un mausoleo en el subterráneo, y ahí hay todavía espacio para futuros, digamos, obispos o arzobispos que fallezcan acá en la diócesis, en la arquidiócesis en realidad. Entonces todavía se puede, pero en nichos, o sea, bien sellado, bien cerrado, eso, en fin, y no en el patio, digamos, como ocurría en aquella época, es una cosa casi anecdótica esta, digamos, ¿no? Es casi anecdótica, digamos, ¿no? Así que ojo con eso. Por lo tanto, y aquí viene lo importante, esta norma anoten por alguna parte esto, esta norma del 19 número 6, yo la vinculo con el 19 número 8 y con el 20, artículo 20, inciso segundo. Díganme por qué. La respuesta me la dan ustedes. Es muy importante, le pregunto hasta los exámenes de grado esto. ¿Por qué podemos vincular el 19 número 6 con el 19.8 y el artículo 20, inciso segundo? Ustedes me dirán. Repito, 19 número 6, 19 número 8, 20 incisos, artículo 20, si no el 19, 20, 20 incisos segundo. ¿Tenemos ahí alguna respuesta? ¿Algún indicio de respuesta? ¿Algún germen de respuesta? A propósito a propósito de higiene, digamos. ¿No? Bueno, ¿quieren saberlo? Me imagino que sí, porque después lo preguntamos esto. ¿Cuál es la relación que hay entre esas disposiciones? Entonces, preséntese en el próximo bloque de la próxima clase y ahí le diré cuál es la relación. Bueno, que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Scarlett no lo puede creer, dice que no puede ser. Dice. Pues que estén muy bien, un gusto. Catalina, no haga así, pues Catalina, sí lo vamos a saber la próxima semana. Usted lo puede saber antes también, lo pueden buscar ahí. Que estén muy bien, que estén muy bien, cuídense. No, nos estamos escuchando, que estén bien. Cuídense harto nomás, que tengan buen fin de semana. Chao, chao, que estén bien.